En 2010, Chumlee cometió un único error por descuido, que lo cambió todo dentro de la casa de empeños. Llevaba en la mano lo que parecía ser un bajo normal y corriente, una pieza con un valor de empeño poco llamativo de unos $700. No parecía raro, histórico ni especialmente frágil. Para cualquiera que lo viera, no era más que otro artículo rutinario que pasaba por el mostrador. Entonces resbaló. La guitarra cayó al suelo con un golpe seco e implacable que resonó en toda la tienda. Al principio, solo hubo silencio. Cuando llegó el presupuesto de la reparación, Rick Harrison perdió el color de su cara. La cifra era tan alta que ni siquiera parecía real. Chumlee se quedó paralizado, incapaz de hablar, mientras Rick estallaba en un nivel de ira que nadie en la tienda había presenciado antes. Su voz atravesó la habitación cuando señaló hacia la puerta y le dijo a Chumlee que se fuera inmediatamente. Lo que siguió fracturó la atmósfera de la tienda durante meses. Aunque nunca llegó a la televisión, ese momento se convirtió en uno de los desastres más susurrados en la historia de Pawn Stars, un error recordado mucho después de que las cámaras se fueran. Austin Lee Russell nació el 8 de septiembre de 1982, en una modesta casa de Henderson, Nevada. Era el segundo hijo de una familia que luchaba por llegar a fin de mes, y cuando sus padres se separaron al principio de su vida, la responsabilidad de mantener todo unido recayó directamente sobre los hombros de su madre. Trabajaba sin descanso, a menudo haciendo malabarismos con 2 o incluso 3 trabajos a la vez, solo para mantener la comida en la mesa y las luces encendidas. La mayoría de las noches llegaba a casa agotada, pero aún así, intentaba crear una sensación de normalidad para Austin y sus hermanos Sage y Tara. Como siempre andaba escasa de dinero, adquirió el hábito de comprar objetos usados en ventas de garaje y tiendas de segunda mano, y luego revenderlos para ganar algo de dinero extra. Austin observaba atentamente cómo convertía objetos desechados en dinero para el alquiler. Sin darse cuenta, estaba absorbiendo lecciones sobre el valor, la negociación y la percepción que más tarde definirían su vida. Aprendió pronto que algo ordinario para una persona podía ser significativo, incluso valioso para otra. Aquellas observaciones silenciosas plantaron las primeras semillas de su futuro en el mundo del empeño. La infancia de Austin, que creció en los suburbios de Las Vegas durante los 1990s, se parecía inicialmente a la de cualquier otro niño. Le encantaban los videojuegos, coleccionaba juguetes y pasaba las tardes con sus amigos después del colegio. Sin embargo, incluso entonces, había algo diferente en su forma de ver las cosas. Mientras otros niños perseguían los deportes o los dibujos animados, Austin deambulaba por las ventas de garaje con su madre, tratando instintivamente de cambiar objetos por otros que le gustaban más. Desarrolló un sentido de lo que parecía interesante y por lo que la gente podría estar dispuesta a pagar mucho, antes de que el dinero en sí se convirtiera en el objetivo. A los 10 años aprendió una de las lecciones más dolorosas de su infancia. Después de ahorrar dinero de pequeños negocios en la escuela, se gastó $50 en lo que creía que era una auténtica tarjeta de béisbol de Mickey Mantle. Para un niño, $50 parecían enormes. Pensó que había encontrado un tesoro. Cuando un coleccionista mayor le dijo que la tarjeta era falsa, la decepción le caló hondo. Ese escozor le acompañó durante años, pero también le enseñó una lección que nunca olvidó. Las apariencias engañan, y la autenticidad lo es todo. Más tarde en su vida repetiría esa historia a los demás como una advertencia nacida del fracaso personal. Alrededor de los 12 años, el padre de un amigo se fijó en la cara redonda de Austin y bromeó diciéndole que se parecía a Chumlee, la morsa de los viejos dibujos animados de Tennessee Tuxedo. Austin odiaba el apodo al principio, pero a esa edad, una vez que un nombre se pega, no hay forma de escapar de él. Al poco tiempo, todo el mundo le llamaba Chumlee. Lo que empezó como una burla se convirtió poco a poco en parte de su identidad. En lugar de luchar contra ello, se apoyó en él. El apodo le hizo inolvidable, y años más tarde se convertiría en una ventaja inesperada cuando la telerrealidad entró en su vida. La escuela secundaria no fue amable con él. Con el apodo y su aspecto se convirtió en un blanco fácil. Pero durante esos años difíciles,
encontró una forma inesperada de encajar. Cuando las cartas Pokémon estallaron en popularidad a finales del 1990, Chumlee se dio cuenta de que podía comprarlas, intercambiarlas y venderlas para obtener pequeños beneficios. Sin saberlo, estaba aprendiendo la oferta y la demanda en tiempo real. Los niños que antes se burlaban de él empezaron a buscarle para hacer intercambios. Trato a trato su confianza fue creciendo. Aprendió a hablar con la gente, a negociar condiciones y a reconocer cuándo algo tenía realmente valor. A los 17 años la escuela ya no le interesaba. En 1999, abandonó el instituto de Green Valley y optó por obtener el GED. Aceptó todos los trabajos que pudo, incluido uno en una tienda de cómics, donde reponía las estanterías y ayudaba a los clientes a encontrar números antiguos. Las tiendas de cómics eran lugares de reunión de coleccionistas y entusiastas, gente a la que le gustaban las mismas cosas que a él. Ese entorno le resultaba más natural que un aula. Cuando tenía 15 años, cometió un error que podría haber descarrilado su vida por completo. Intentó vender una pieza de bicicleta robada en un mercadillo y le pillaron. Las consecuencias fueron graves, estuvo castigado durante meses, humillado y asustado. Aquella experiencia le obligó a enfrentarse a quien quería llegar a ser. En lugar de apartarle de la compraventa, le hizo comprometerse a hacerlo honestamente. A partir de entonces evitó todo lo turbio y aprendió el verdadero peso de la integridad. Todo cambió el día que conoció a Corey Harrison. Ambos tenían unos 8 años y vivían en el mismo barrio de Henderson. Lo que empezó como una amistad infantil basada en videojuegos y objetos de colección se convirtió en un vínculo que moldearía todo el futuro de Chumlee. La familia de Corey era propietaria de la tienda de empeños Gold and Silver, y Chumlee pasó incontables horas en ese mundo sin darse cuenta de a dónde le llevaría. A los 18 años, cuando estaba en coma, Corey le llevó a la casa de empeños para que echara un vistazo a los tebeos antiguos. Allí dentro Chumlee vio cómo Rick Harrison negociaba una consola Atari antigua y rebajaba el precio a $150. Observar aquel trato despertó algo en él. Se dio cuenta de que cada objeto conllevaba una historia y cada transacción era un rompecabezas que esperaba ser resuelto. Aquel único momento le hizo querer entender cómo funcionaba todo. En 2001, ya ayudaba gratis en la tienda. Ordenaba estanterías de viejos juegos de Nintendo, rebuscaba en polvorientas cajas de cómics e inspeccionaba objetos de coleccionista para ver si estaban dañados. Un día descubrió una figura falsa de He-Man que casi engañó a todos los demás. Cuando Rick confirmó que era falsa, recompensó a Chumlee con las propinas del día. Ese pequeño momento demostró a Rick que Chumlee tenía un instinto natural para detectar tanto las falsificaciones como las joyas ocultas. En 2002, Chumlee desempeñó un papel clave en su primer negocio real. Un cliente trajo un cartucho de Super Mario Bros. Que Chumlee reconoció como raro. Instó a Rick a comprarlo por $200. Rick dudó, pero Chumlee se mantuvo firme. La tienda lo vendió más tarde por $800. Chumlee ganó una comisión de $50 y una oleada de confianza que le dijo que ese era su sitio. También fue testigo del lado más oscuro del negocio del empeño. Se produjeron discusiones acaloradas, incluida una disputa explosiva por una pistola de la época de la Guerra Civil. Las voces se alzaron, los ánimos se caldearon, y Chumlee vio lo rápido que los tratos podían volverse hostiles. Esos momentos le enseñaron la importancia del conocimiento, la paciencia y la precaución. En 2003, a los 21 años, Chumlee fue contratado oficialmente en la casa de empeños Gold and Silver Pawn Shop. Ganaba $8 a la hora probando oro con kits de ácido, gestionando boletos de empeño y trabajando en el mostrador. Fue un comienzo humilde, pero marcó el inicio de la vida que con el tiempo le colocaría frente a millones de espectadores y años más tarde le llevaría a cometer el error que nadie dentro de la tienda olvidó jamás de verdad. No era glamuroso, pero cada día aprendía algo nuevo. Poco a poco se fue integrando en el equipo. Entonces no lo sabía, pero la lenta rutina de aquellos primeros años le estaba preparando para el momento en que las cámaras empezaran a rodar y todo el mundo conociera el nombre que antes odiaba.
Los primeros días de Chumley en la casa de empeños empezaron en 2004, cuando aún era un niño tranquilo que aprendía el ritmo del lugar. Llegaba todas las mañanas a las 9 y el día siempre empezaba igual. Llegaban camiones cargados de remates de unidades de almacenamiento que entraban sin previo aviso. A veces había cientos de cosas amontonadas. Viejos coches Hot Wheels del 1950, pilas de lotes de tebeos, cajas que olían a polvo y misterio. Tenía que clasificarlo todo rápido y adivinar cuánto valía cada cosa. A veces, regateaba por cajas enteras de tebeos antiguos y los conseguía por menos de 100. El trabajo era largo y pesado, y había momentos en los que se sentía más como un transportista que como un empleado, pero esas horas construyeron algo dentro de él. Aprendió a encontrar valor escondido en la chatarra. Esta temprana molienda se convirtió en la base que le llevó a través de los años cuando el espectáculo más tarde necesitaba a alguien que entendía las unidades de almacenamiento mejor que nadie. En 2005, consiguió su primera victoria real. Un vintage 1970s Star Wars Sable Láser de juguete llegó, y en lugar de pasar a Rick o Cory confió en sus propios instintos. Pagó $300 por él, y los coleccionistas intentaron convencerle o asustarle para que pensara que no valía nada. Él se mantuvo firme. Cuando la tienda lo vendió por unos $300, el beneficio por sí solo elevó las cifras de la tienda en casi un 20% durante el mes. Ese fue el primer momento en que Chumley sintió que era algo más que un simple trabajador. Se sintió como alguien que podía ver lo que otros se perdían. Se corrió la voz en la tienda. Se corrió la voz entre los coleccionistas locales. Fue la primera vez que se dio cuenta de que podía hacerse un hueco en el negocio si seguía adelante. Pero el año siguiente le recordó lo rápido que podían torcerse las cosas. En 2006, compró un Rolex por $1,200 pensando que era de verdad. Rick lo comprobó, vio que era falso y explotó. Fue la primera vez que Chumley le oyó decir «estás despedido» con verdadera rabia detrás. El error le costó a la tienda $900, incluso después de que Chumley vendiera el reloj falso por $300 para reducir la pérdida. Se disculpó una y otra vez hasta que Rick se calmó. Rick le dejó quedarse, pero la lección nunca se fue. A partir de ese día, Chumley lo comprobó todo 2 veces. Nunca olvidó lo fácil que era meter la pata cuando la presión era alta. Para 2007, había crecido lo suficiente como para que Rick empezara a confiarle cosas más importantes. Famosos coleccionistas llegaban con objetos raros y Chumley era quien se ocupaba de ellos. Un día entró en la tienda una hebilla de cinturón auténtica de Elvis Presley. Él la autentificó y la vendió por $500 sin dudarlo. También aprendió el primer sistema digital de la casa de empeños y ayudó a pasar el inventario a un ordenador, manteniendo las cosas organizadas de una forma que la tienda nunca había visto antes. La gente piensa en él como el tipo bobalicón de la tele, pero dentro de la tienda se estaba convirtiendo en una parte real de todo lo que la mantenía en funcionamiento. En 2008, intentó arreglar algo también en su vida personal. Empezó a utilizar el pequeño gimnasio de la casa de empeños y perdió 50 libras a lo largo del año. Se sentía más ligero y confiado cuando hablaba con los clientes. Rick notó el cambio y le subió el sueldo a $12 la hora. Fue un gran salto para él. También fue la primera vez que se sintió realmente respetado. Ese año marcó un cambio. Se estaba convirtiendo en la versión de sí mismo que la gente vio más tarde en televisión, alguien que se reía con facilidad, pero que trabajaba duro entre bastidores. Cuando empezó el rodaje en julio de 2009, Chumley ya tenía 5 años de trabajo a sus espaldas. Entró en la audición de los productores y lo convirtió en un momento del que aún se habla en el programa. Vio una máquina recreativa de Pac-Man, empezó a regatear con los productores como si fueran clientes, gastó bromas, discutió sobre su precio, e hizo reír a todo el mundo. No planeó nada de eso. Su momento fue natural y a ellos les encantó. Lo eligieron en el acto. Era el amigo de Cory que creció en la tienda y de alguna manera se convirtió en el corazón de la serie sin quererlo. Cuando se emitió la primera temporada en 2009 y 2010, apareció en 10 de los 16 episodios.
Una de las escenas que más recuerda a la gente es la de él comprando un disco de los Beatles de 1960 por 150 con una mezcla de emoción y nervios. Los telespectadores conectaron con él al instante. La temporada atrajo a unos 2,7 millones de espectadores cada episodio y le llegó una sorprendente cantidad de cartas de fans dirigidas a él. A la gente le gustaba su humor sencillo y la forma en que se sentía real ante la cámara. Su ascenso fue rápido y no tenía ni idea de lo grande que llegaría a ser. Aún así, fuera de las cámaras trabajaba más de lo que la gente sabía. Se quedaba despierto hasta tarde leyendo guías de antigüedades y memorizando valores. Un día, rodando una evaluación de espadas de la Guerra Civil, se equivocó en tantas líneas que tuvieron que rehacer la escena 5 veces. Odiaba retrasar a todo el mundo, pero se negaba a abandonar. Ese esfuerzo le hizo mejor. Paso a paso, el oficinista bobalicón se convirtió en alguien a quien los fans respetaban por intentar crecer. Al final de la temporada 2, en 2010, su vida había cambiado por completo. Pasó de ganar $5.000 al año en la casa de empeños a ganar 10.000 gracias al programa. Se compró su primer coche, un Mustang 1995, y empezó a forjarse una seria colección de videojuegos. El dinero trajo libertad, y esa libertad trajo aún más confianza. A las 2016, era multimillonario, pero esos primeros cheques fueron los que más le importaron, porque le demostraron que su vida había dado un verdadero vuelco. Ese mismo año también empezó a conocer a sus fans en persona, firmaba autógrafos en pequeños eventos en Las Vegas y siempre se tomaba un tiempo extra con los niños o coleccionistas que parecían nerviosos. En un evento, un fan le entregó un raro cartucho de Zelda de Nintendo valorado en unos $400, guardaba el cartucho como recordatorio de lo lejos que había llegado de clasificar cajas polvorientas en 2004 a convertirse en alguien a quien la gente admiraba lo suficiente como para llevarle regalos. Empezó en 2000 una vez, cuando sorprendió a sus fans entrando en la tienda con una réplica de Tommy Gunn, estilo 1920s, que compró por $2.500. La mayoría de la gente esperaba que la cagara, pero los expertos dijeron que era una réplica sólida, valorada en unos 5 millones. Cuando la vendió por esa cantidad, Rick Harrison sonrió de verdad y le dedicó unos elogios poco comunes. A los fans les encantó ver cómo Chumlee le daba la vuelta al guión y demostraba que podía pensar por sí mismo. Aquel trato hizo que la gente le mirara con otros ojos. Luego vino 2012, cuando de repente se pasó a Nickelodeon. Apareció como él mismo en el episodio de iCarly Perdí la cabeza en Las Vegas. De pie junto a Rick y Cory frente a casi 4 millones de jóvenes televidentes, su escena se sintió juguetona y bobalicona, con él regateando por una espada de utilería como lo hacía en la tienda. Los niños comenzaron a citarlo en línea, convirtiendo pequeñas líneas en memes ruidosos, y por primera vez sintió el peso de ser reconocido por personas que ni siquiera veían Pawn Stars. En 2013 ya estaba arrastrando alrededor de 3,5 millones de espectadores en cada episodio, y un momento golpeó más fuerte que el resto. Cambió las llamadas de un pato por 300 durante un crossover con Dinastía de Patos. Parecía sencillo, pero los fans de ambos programas estallaron en Internet. A las redes sociales les encantó la idea de que el caos de las casas de empeños se mezclara con los cazadores barbudos. Chumlee llevó todo el momento con una energía fácil y divertida que ayudó a que los índices de audiencia subieran en ambos lados. Para 2014 su nombre era lo suficientemente grande como para intentar algo nuevo. Lanzó camisetas con su marca y los fans las cogieron rápidamente. Vendió 10 millones de camisetas a $5 cada una y obtuvo un beneficio de $150 millones. Ese dinero le ayudó a mejorar la tienda y demostró que podía convertir la fama en negocio. Algunas camisetas incluso se revendieron en Internet a precios más altos y la gente las trató como objetos de colección. En 2015 todo se encaminó hacia un momento que nadie esperaba. Compró un boceto real de Picasso por $10.000. La pieza fue autentificada y luego subastada por $25.000. Esto parecía un punto de inflexión. Los espectadores que antes se reían de él ahora lo veían en la tienda como alguien que podía manejar arte de alto riesgo. Incluso los coleccionistas serios lo elogiaban.
Por un momento, Chumley sintió que se había ganado su lugar, pero bajo todas esas victorias había momentos que le dolían profundamente. Años antes de que se emitiera el programa allá por el 2008 gastó 155.000 de sus propios ahorros en lo que creía que era una rara base vertical. El experto dijo que era completamente falsa. La pérdida acabó con todo lo que había ahorrado y creó una dolorosa ruptura entre él y Corey Harrison. Los fans se enteraron más tarde, y la historia pasó a formar parte de la historia de Pawn Stars, mostrando lo fácil que es quebrar la confianza cuando hay dinero de por medio. Chumley admitió que no tenía nada que hacer comprando un instrumento caro, y el error le persiguió durante años. Volvió a tropezar en 2012 con una guitarra fea por la que pagó de más durante la quinta temporada. Puso $3.500 de más, y una vez tasada la guitarra como falsa, la tienda perdió $2.000. Rick le regañó ante la cámara y el momento se quedó grabado en la retina de los espectadores. Se convirtió en una de las mayores advertencias del programa sobre comprar sin conocimiento. Chumley intentó reírse de ello, pero el error caló más hondo de lo que mostraron las cámaras. El año siguiente trajo otro éxito. En 2013 compró 3 relojes Rolex por $4.000, pensando que había hecho un buen negocio. Los expertos revelaron más tarde que los 3 eran falsos, lo que empujó a la tienda a crear una nueva norma que le prohibía manipular compras de lujo, a menos que estuviera presente un experto. Los aficionados bromeaban sobre ello, pero la vergüenza era real. Le obligó a enfrentarse a la verdad de que la confianza sin habilidad puede ser peligrosa. En 2014 las cosas volvieron a hervir cuando se empeñó en comprar un juego arcade, incluso después de que un experto dijera que daba problemas. El juego resultó estar roto y costó a la tienda $500. Rick se enfrentó a él ante las cámaras y la tensión se hizo sentir. Los fans debatieron quién tenía razón y la tienda tuvo que cambiar su forma de revisar los aparatos electrónicos tras la discusión. El momento demostró cómo la terquedad puede convertir una simple compra en un sonado problema. A los 2015, el estrés de la fama y los errores empezaron a notarse en su cuerpo. Había vuelto a engordar unos 30 kilos y los telespectadores empezaron a trolearle en Internet. Las bromas, los memes y los comentarios se amontonaron. Incluso Rick se burló de él en el programa, lo que no hizo más que aumentar las críticas. Chumley finalmente fue a terapia utilizando el dinero que ganó con el programa para buscar ayuda. Las sesiones se centraron en el estrés, la autoimagen y el manejo de la fama. No ocultó que estaba luchando, y los fans que conocían ese dolor se sintieron conectados a él de una forma nueva. Los problemas empezaron en 2010, una tarde lenta, dentro de la casa de empeños Oro y Plata. Chumley apoyó una base vertical empeñada contra una estantería y se alejó sin pensárselo 2 veces. La base había sido empeñada por solo $700, pero era vieja y valiosa, algo que necesitaba manos cuidadosas. Unos segundos después resbaló, cayó al suelo y se hizo pedazos delante de todos. Toda la tienda se quedó paralizada. El personal, los clientes, incluso la gente que pasaba por allí, giró la cabeza al oír el ruido. La primera estimación de la reparación fue de $20 millones. No era el salvaje mito de los $200 millones que se difundió por Internet, pero seguía siendo un desastre para un simple artículo de empeño. Rick Harrison llegó, vio el destrozo y su ira llenó la habitación. Llamó a Chumley a la oficina y le gritó que había terminado por hoy, enviándolo a casa en el acto. Más tarde Rick le dijo que tendría que cubrir el coste total de las reparaciones con sus propios ahorros. Chumley lo pagó. El asunto nunca llegó a emitirse en el programa, pero la historia se extendió entre el personal y se coló en los foros de fans hasta convertirse en uno de los momentos entre bastidores más comentados de la historia de Pawn Stars. Las consecuencias fueron duras. La base pertenecía a un propietario que quería que le devolvieran hasta el último dólar de su valor real. Amenazó con emprender acciones legales y exigió una indemnización completa. El taller intentó calmar los ánimos ofreciendo reparaciones, pero el propietario presionó para conseguir más. Más tarde, cuando un periodista preguntó a Chumley, este se encogió de hombros confuso y dijo: «No sé en qué estaba pensando». Esa frase acabó en los tabloides y en las páginas de fans de todo el mundo.
La gente lo repitió como un meme y le hizo parecer descuidado. Entre bastidores, los abogados se involucraron y la tienda llegó a un acuerdo para evitar un juicio público. Todo el asunto estuvo a punto de estallar en algo mucho mayor. Rick hizo cambios de inmediato. A Chumlee se le prohibió tocar instrumentos musicales durante meses. Se perdió 2 episodios porque no podía participar en ninguna de las escenas habituales de la tienda. Rick y el personal superior le sometieron a una formación obligatoria sobre cómo almacenar objetos y trasladar piezas valiosas de forma segura. Aunque los fans se rieron de ello más tarde, la gente de dentro de la tienda sabía que ese era el momento en el que la reputación de bobalicón de Chumlee dejaba de tener gracia. Tenía que volver a ganarse la confianza paso a paso. Luego las cosas tomaron un giro más oscuro. En 2016, el 9 de marzo, la policía allanó su casa de Las Vegas en busca de pruebas relacionadas con una denuncia de agresión sexual. No encontraron nada que apoyara la denuncia, pero sí algo más. Casi 5 onzas de marihuana, metanfetamina Xanax, parafernalia de drogas y 12 armas de fuego esparcidas por la casa. Algunas eran pistolas y escopetas registradas. Otras eran rifles de asalto no registrados, incluido un MP5 totalmente automático que parecía salido directamente de una película de acción. Los agentes también encontraron una cámara acorazada cerrada bajo su dormitorio. Cuando la abrieron, había una habitación privada con una barra de baile, algo que los tabloides aprovecharon al instante. La imagen del dulce e inofensivo Chumlee se resquebrajó en un día, y los fans vieron hasta qué punto su vida privada se había alejado del personaje que veían en televisión. Los cargos se retiraron rápidamente. 20 delitos graves, drogas, armas, posesión ilegal. Todo se acumuló para lo que podría haberse convertido en una condena de décadas de prisión. Su fianza se fijó en $62 millones que pagó al día siguiente. Si se mantenían todos los cargos, se enfrentaba a hasta 30 años, y algunas estimaciones incluso elevaban la cifra a 70 años. Rick Harrison habló públicamente y dijo que la tienda le apoyaba, pero no ofreció más detalles. La verdad era simple. Chumlee estaba más cerca de perderlo todo de lo que los fans jamás imaginaron. Incluso después de la fianza, la redada siguió explotando en Internet. La barra de baile, la bóveda, las armas, las drogas. Cada detalle alimentaba el fuego, y el canal Historia pausó en silencio varios episodios de Pawn Stars. Los fans se preguntaban si esto era todo, si Chumlee desaparecería de la televisión para siempre. La investigación siguió escarbando, hasta que en mayo 2016, Chumlee aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de un delito grave de posesión de armas y de un delito menor de drogas. No fue a la cárcel, estuvo 3 años en libertad condicional, recibió asesoramiento y tuvo que entregar todas las armas y todas las pruebas encontradas en la redada. Si se mantenía alejado de los problemas durante 3 años, el delito se borraría. El acuerdo salvó su carrera y lo alejó del borde del abismo. Poco a poco la tensión fue desapareciendo. En 2017, Chumlee regresó al programa a pesar de que los rumores decían que había sido despedido. Corey Harrison le sustituyó en las redes sociales y habló sobre la lealtad y la turbia verdad que se esconde tras la fama. Chumlee mantuvo un perfil más bajo ante la cámara, más tranquilo y cuidadoso, pero siguió formando parte de la tienda y del programa. History Channel lo volvió a incluir en episodios regulares y los fans volvieron a aceptarlo. Él también siguió adelante con su vida. En mayo de 2017, abrió Chumlee's Candy en la BLBD, justo al lado de la casa de empeños. Vendía dulces retro de las 70s, 80s y 90s y recaudó alrededor de $500,000 en su primer año. Los turistas caminaban desde la casa de empeño directamente a su tienda de dulces, comprando chocolates autografiados y bebidas de colores. Se convirtió en su propia atracción y demostró que podía construir algo fuera de la televisión. A principios de los 2020 estaba de nuevo en la carretera con Rick y Corey rodando Pawn Stars to America. En 2022, fue noticia por un acuerdo de cartas Pokémon valorado en $200 millones, y los coleccionistas elogiaron lo agudo que sonó durante la negociación.
El programa le empujó a profundizar en los coleccionables de la cultura pop como las cartas Magic, donde era conocido por apostar a lo grande y sorprender incluso a los fans de toda la vida. Para 2025, su patrimonio neto ascendía a 5 millones. Los episodios le pagaban unos 25 millones cada uno. Sus inversiones empresariales seguían creciendo. Había reconstruido todo lo que antes parecía roto y había convertido el caos en algo rentable. La mayor parte de su dinero procede ahora de sus negocios y apariciones más que de la propia casa de empeños. A pesar de todo, su vida personal encontró su propio equilibrio. En 2018, se comprometió con Olivia Caputo. Se mantuvo sobrio durante y después de la libertad condicional, siguió con la terapia y recurrió a grupos de apoyo para estabilizarse tras la redada. Aprendió a gestionar el estrés en lugar de esconderse de él. Esos hábitos tranquilos le impidieron volver a meterse en líos y le ayudaron a construir una vida que volvía a sentirse sólida.